en que la promoción de la transparencia se convierta en parte de nuestra cultura y parte de nuestro ADN. Muchas gracias, Juan Luis. Gracias, María Andrea. Gracias por esa participación vehemente que suscita muchas preguntas, por supuesto, de parte de nuestra audiencia. Yo quisiera arrancar. Abrimos ahora la mesa para la discusión. Tenemos una gran cantidad de cuestionamientos que plantean nuestros participantes y quisiera empezar pidiéndole a Paola Verdugo, por favor, que nos responda respecto a esas quejas que hay en El Salvador de que se ha estado cerrando progresivamente el espacio, el acceso a la información pública y que hay numerosas áreas en administración pública que se han ido vedando para la información a la que podría tener acceso, por ejemplo, la prensa salvadoreña. ¿Cómo ve usted eso, Paola? Buenas tardes, buenos días, perdón. Realmente la pregunta es bastante importante, ¿verdad? Y realmente es de acuerdo a lo que actualmente estamos viviendo en el país. Sin embargo, creo yo que sería muy responsable de mi parte abordarlo desde este punto de vista, ya que yo creo que sí se requiere de un análisis más profundo, más sistemático y también visualizar esta parte de ya en el tiempo, ¿verdad? Creo que es muy prematuro ahorita como para señalar el porvenir de las decisiones tomadas hasta el momento. Creo yo que dentro de la institución, como dentro de un sistema de país, estamos tratando de siempre trabajar hacia el enfoque del ciudadano. Creo yo que es importante todos estos mecanismos, creo que es importante incluso estos espacios para poder fortalecer, educar, ¿verdad? Concientizar al ciudadano en general sobre los temas. También poder reorientar las diferentes prácticas a niveles internacionales, las diferentes coyunturas que dentro de los países enfrentamos y cómo las instituciones, en cierta manera, a pesar de que existan, que se construyan, que se estructuren de una manera como lo hablaba en un momento dado Eduardo, señalando la creación pues, de instituciones robustas en sí, o incluso indicaciones de diferentes normativas, ¿verdad? Que ciertamente es un marco en el cual se regula dentro de un país, pero creo yo que el elemento en el cual se debe de trabajar o se debe de enfocar es realmente reconocer este poder al cual me estoy refiriendo. En las diferentes intervenciones de los panelistas se hablaba del poder económico, del poder político, pero también se habla de la democratización. Entonces, el poder ciudadano creo que es el que debe estar más resaltado, más empoderado, más reconocido y con un papel mayor para la intervención y para la estabilidad de cualquier medida, de cualquier decisión. Realmente dentro de un sistema político, de un gobierno o de un país, el ciudadano, como nosotros lo vemos, o en el sentido de que dentro de la institución, ese ha sido el papel importante de las decisiones de la administración, elevar el papel, el protagonismo del ciudadano ante las decisiones. Entonces, pero para eso justamente se necesita acceso a la información, ¿usted estará de acuerdo? Sí, realmente sí, pero realmente el papel del ciudadano debe ser buscado. El papel del ciudadano también debe ser activo, no debe ser pasivo. Yo creo que esa es una clave importante, es el poder realmente democratizado que se debe buscar, ¿verdad? Y realmente las instituciones reconocer dentro de sus funciones cuáles son
el servicio o las obligaciones ante la respuesta de las necesidades del ciudadano en sí. Por eso fueron creadas para poder cubrir unas necesidades de la población. Muchas gracias, Paola, por su intervención. Oscar, hay una persona de la audiencia está refiriéndose al dato que ofrecías respecto a que una de las misiones de la Comisión Presidencial contra la corrupción tiene que ver con dar seguimiento a los casos de corrupción. Se ha creado un mecanismo en la comisión que estás presidiendo para, por ejemplo, supervisar o informarse respecto a cómo marchan los casos que se abren en el Ministerio Público guatemalteco de corrupción. Precisamente nosotros tenemos reuniones periódicas que hemos venido pues consensuando tanto con el Ministerio Público, pero también con la Contraloría General de Cuentas de la Nación por las denuncias que nosotros hemos presentado. Son reuniones, al menos con el Ministerio Público, mensuales, que participa tanto el secretario contra la corrupción del Ministerio Público, así como los fiscales y auxiliares encargados de las denuncias que nosotros hemos presentado para darle un seguimiento efectivo. Incluso una de las denuncias que nosotros presentamos el año pasado ya fue judicializada y ya está en la fase de debate. Hace 2 semanas pues inició el mismo y 3 de las personas que se involucraron en la investigación administrativa por parte de la comisión pues fueron propuestos como peritos y testigos dentro del juicio oral y ya pues brindaron su declaración correspondiente. Oscar, y además de los casos que ustedes le han presentado al Ministerio Público como casos a investigar por posibles hechos de corrupción, ¿revisan ustedes también o se interesan ustedes también en la comisión por revisar aquellos otros casos que, aunque no hayan sido iniciativa de la comisión, sí han sido iniciativa de las diferentes fiscalías que persiguen corrupción en Guatemala, para saber exactamente cuáles son los patrones que se están siguiendo para la corrupción en el momento? Sí, nosotros, pues, en el marco de un convenio que estamos por suscribir con el Ministerio Público también, pues, damos ese tipo de seguimiento. Una de las cosas que nosotros hemos identificado también es de que al Ministerio Público se le dificulta en algunas oportunidades el poder efectuar algunas diligencias judiciales dentro de los propios expedientes que ellos ya llevan realizados. En este caso, por decirlo de alguna manera, los allanamientos dentro de las instancias del organismo ejecutivo a veces se dificultan o también, pues, quiera que no, como parte del engranaje de la estrategia de estos grupos de corrupción, pues esconden o impiden el acceso oportuno del Ministerio Público para la recabación de alguna documentación o ciertos indicios que ellos pues quieran incorporar al expediente. Nosotros ponemos a disposición de ellos también porque a nosotros la ley o el acuerdo que nos crea nos faculta para poder llegar a esas instancias sin necesidad de una orden judicial, para poder requerir todo este tipo de información. En ese engranaje pues hemos venido pues ideando y coordinando con el Ministerio Público algunos temas y estrategias procedimentales para poder pues colaborar con ellos también y ser parte de esa investigación si el Ministerio Público así lo dispone, y que son pues herramientas que a la comisión también le favorece para poder detectar ciertas conductas repetitivas dentro del organismo ejecutivo y poder plantear ya también temas de prevención en este aspecto. Muchas gracias, Oscar. María Andrea, señora ministra, cuando usted nos habla sobre el rasgo que usted le atribuye de cultural o idiosincrático a la corrupción en los países centroamericanos, ¿usted no cree que hay un esfuerzo ahí por hacer una equivalencia o por diluir la responsabilidad de la corrupción gubernamental? ¿Hay una equivalencia real entre la corrupción, por ejemplo, de un ciudadano común, como los casos que usted nos mencionaba, y la corrupción de una persona que administra fondos públicos y que derrama sobre muchos otros ciudadanos más las consecuencias de ese acto corrupto suyo? No, todo lo contrario, Juan Luis, y quiero ser muy enfática en esto. Tener la valentía de reconocer y creer de que tenemos aspectos culturales en los que tenemos que trabajar de ninguna manera justifica ningún acto de corrupción. Todo lo contrario, es simplemente
el reconocimiento de un problema que tenemos que atender, y la manera de solventar los problemas es reconociéndolos y atendiéndolos, es el primer paso. Entonces, definitivamente que no hay ninguna intención de diluir ninguna responsabilidad. Y claro, evidentemente no se puede comparar un acto de corrupción de un ciudadano común a un despilfarro de recursos públicos. Todo debe ser sancionado, obviamente, con proporcionalidad del delito, eso estamos claros. Pero más que decir que es un tema cultural, es el mensaje de la importancia de que luchar contra la corrupción tiene que empezar desde nuestros hogares, tiene que ser una parte fundamental del sistema educativo. Tenemos que inculcarlo desde los pequeños, de que es importante y necesario ser transparentes en todos los aspectos de nuestras vidas. Y no es un tema que es exclusivo del funcionario público. Como ya lo decía, la corrupción en nuestro país está en todos los sectores y por tanto somos todos responsables. El tema de la transparencia, yo lo he dicho constantemente, nos toca a todos y a cada uno de nosotros promover la transparencia y luchar contra la corrupción. Muchas gracias, María Andrea. Para Paola Verdugo, están preguntando de nuestra audiencia, ¿cómo participa una entidad como la Dirección de Integridad de la Procuraduría General de El Salvador, por ejemplo, en la prevención de corrupción en fenómenos tales como el financiamiento de partidos políticos en un proceso electoral o la negociación de reformas de leyes y el trazo de políticas públicas? ¿Cómo se vigila que no haya influencias indebidas y sectorización o sesgo en ese tipo de, por ejemplo, diseño de políticas públicas que terminen favoreciendo a un sector por encima del resto de la ciudadanía? Sí, bueno, a partir tal vez de explicar o de ubicar al participante que la Dirección de Integridad pertenece a la institución de la Procuraduría General de la República. Creo yo que puedo abusar de decir que dentro de todas las instituciones públicas nacionales, esta es la única institución que tiene una unidad o una dirección con el tema de integridad pública. Ahora, la Procuraduría General de la República, como se inició en mi intervención, es una institución que tiene un trabajo directo con la población, en el sentido de que nosotros representamos de una manera judicial o también identificamos medidas de soluciones alternas en el ámbito o en la defensa de sus derechos en las diferentes áreas, como penal, niñez, como les mencionaba, mujer, etc. Entonces, con respecto al tema, la Procuraduría General de la República, incluso institucionalmente o a nivel sistémico, se ha reconocido como una institución en la cual puede ser un canal o un vínculo directo con el ciudadano. Una institución que, de acuerdo a su alcance, ¿verdad?, de tratar con el ciudadano, puede mermar una cultura, puede mermar el conocimiento del ciudadano, empoderar al ciudadano para conocer sus diferentes derechos, inclusive pues el impulsar la denuncia. Entonces, Procuraduría, ¿cómo es que poco a poco ha venido trabajando el tema y cómo podría influir en lo que usted menciona, porque el participante está interesado en conocer? Es señalar que nosotros, ya que tenemos esa fortaleza, ese alcance territorial, también las instituciones que son contraloras se han acercado para formar alianzas de trabajo, ¿verdad?, para aplicar sus diferentes planes. Por ejemplo, nosotros tenemos alianzas con el Tribunal de Ética, con el Acceso a la Información, la Corte Suprema, Fiscalía, ¿verdad?, Corte de Cuentas, en cierta manera. Entonces, nuestro plan de acción es trabajar con el ciudadano, empoderarlo, educarlo, ¿verdad?, con respecto a la garantía de sus derechos.
Muchas gracias, Paola. La siguiente pregunta, que parte también de nuestra audiencia, está dirigida tanto para Oscar como para María Andrea. Le voy a pedir, invirtiendo el orden habitual a Oscar, que la responda primero. Dice, tras la salida de la Maxi y la CICIG, ¿cuál ha sido la evolución de la lucha contra la corrupción en Guatemala y en Honduras? Oscar, ¿cuál es tu visión? Ayer conversábamos en el panel de la tarde con Juan Francisco Sandoval y en términos concretos él transmite una sensación de acoso y de hostigamiento dentro del Ministerio Público, desde también las Cortes, en contra del esfuerzo de lucha contra la corrupción. ¿Cuál es tu visión al respecto? Sí, yo también estaba escuchando la participación ayer de mi estimado amigo Juan Francisco Sandoval y precisamente, pues, deja mucho que desear el tema de la persecución política, ¿no? Desde la salida de CICIG acá en Guatemala, pues, se dieron muchos pormenores, entiendo yo, y que lamentablemente, pues, surgieron varias estructuras que estaban, pues, solapadas desde cierto punto de vista, a mi criterio, y que fueron repercutiendo en el tema y sobre todo en el tema de la corrupción, sobre todo en el gobierno pasado, que este fue el que impulsó esa situación. Sin embargo, pues una de las cosas que también se ha percibido es que las buenas prácticas y todo el engranaje que llevó a cabo aquí CICIG, pues dejó instaladas ciertas capacidades y muy buenas capacidades en el Ministerio Público y todo su personal, ¿no? Específicamente pues en la Fiscalía Especial contra la Impunidad. Sin embargo, pues creo yo de que han sido limitados hasta cierto punto, no entiendo por qué, y tampoco, pues como lo mencionaba el licenciado Juan Francisco ayer, son situaciones que pues superan ciertos límites que se pueden venir dando hasta este entorno. Sin embargo, aprovecho también para, desde mi punto, como director ejecutivo de la Comisión Presidencial contra la Corrupción, muchas veces también se ha confundido el qué hacer de la comisión con respecto en comparación con CICIG. Definitivamente nosotros no somos una CICIG. Nosotros somos, por decirlo de alguna manera para que la audiencia pues nos capte, somos como una unidad de asuntos internos del organismo ejecutivo. Nosotros velamos por establecer mecanismos de prevención y lucha contra la corrupción en cada una de las instituciones que conforman el organismo ejecutivo. Por ello, nosotros hemos seguido y venimos efectuando acciones para poder detectar ciertas conductas dentro de los funcionarios públicos del organismo ejecutivo para poder no solo pues sancionarlas como se mencionaba, sino también ver de qué manera se prevén que no vuelvan a suceder. Son situaciones que nosotros tenemos claras y que hemos ya pues, impulsado varias acciones y varias estrategias que tenemos en curso y sobre todo pues también hemos visto buenas prácticas también de otros países, entre ellos Alemania, y que también hay plataformas que se están dando como ejemplos para poder llevar a cabo una sinergia en estos aspectos. Nosotros también pues tenemos buen respaldo a nivel internacional y también vemos todos los mecanismos de los temas de las convenciones internacionales que también formamos parte. Muchas gracias, Oscar. María Andrea, la pregunta está planteada y yo puedo añadir que del mismo modo el fiscal Santos, quien participó ayer por la tarde en este primer congreso latinoamericano contra la corrupción y los mecanismos de la impunidad, hablaba igualmente de hostigamiento y hasta si usted, ¿cómo lo evalúa? Bueno, agradezco la pregunta. Creo que aquí nuevamente tengo que ser muy enfática en que no podemos cometer el gravísimo error de creer que la lucha contra la corrupción es únicamente la persecución penal. Insisto, la lucha contra la corrupción debe de ser integral. Por eso, cuando me invitaron a participar en este panel que habla precisamente de la prevención, me sentí sumamente satisfecha. Y sería un error creer que estamos
siendo completamente efectivos si solo perseguimos y sancionamos la corrupción y no estamos viendo cuáles son, como lo decía mi participación, esos espacios, esas deficiencias que permitieron que se diera un acto de corrupción. Al final, una vez que se consuma el acto de corrupción, ya fueron derivados los fondos públicos y perdemos todos como sociedad. En cuanto al convenio de la MASI, lo que yo puedo decir es que fue un proceso de mucho aprendizaje para nuestro país, con muchos retos, con muchos aciertos también. Tuvo una duración de 4 años en Honduras que vencieron en el año 2020. Y se realizaron esfuerzos importantes por parte del Poder Ejecutivo para renovar ese convenio. Y esos esfuerzos fueron orientados al cumplimiento de los objetivos establecidos dentro del convenio de la MASI. Sin embargo, no se logró llegar a un acuerdo tanto con la OEA y por eso no se renueva el convenio. No quiere decir que el trabajo hecho por la MASI no ha sido reconocido, al contrario, se continúa trabajando fuertemente en algunos de los temas en agenda que impulsó la MASI. Tuve el honor ayer precisamente de estar en reunión con el presidente de la Corte Suprema de Justicia y nos comentaba cómo siguen trabajando en algunos aspectos, en alguna generación de políticas que impulsaron en el convenio con la MASI. Y por otro lado, importante reiterar lo que mencionaba en mi participación, que Honduras ha firmado lo que es el memorándum de entendimiento con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para la instalación de esta oficina permanente en nuestro país por primera vez. Esto pone en relieve el alto compromiso y la anuencia del gobierno de la República de seguir trabajando de manera conjunta con la sociedad civil, con la academia, con la empresa privada y con los organismos internacionales en la construcción y ejecución de prácticas anticorrupción y en la creación de políticas que fomenten una cultura de transparencia. Así que el país se mantiene abierto a esa cooperación internacional tan importante y estoy segura que la ahora instalación de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en nuestro país va a seguir haciendo historia en Honduras, así como lo hizo la MASI en su momento también. Muchas gracias, María Andrea. Paola, la pregunta es, ¿cómo puede hacerse, cómo puede lograrse que la lucha contra la corrupción y los mecanismos de lucha contra la corrupción sean adoptados por el Estado, por la estructura estatal, más allá de los meros gobiernos que, por supuesto, pueden tener variaciones en su aproximación al tema entre uno y otro? ¿Cómo puede hacerse para enraizar la lucha contra la corrupción y contra la impunidad en la estructura estatal? Realmente tal vez lo voy a abordar desde la experiencia institucional, que generalmente siempre hemos logrado alcanzar los objetivos desde un marco o desde una postura en donde se buscan alianzas, donde se busca cooperar de una manera de sistema. Se busca entonces coordinarse hacia un objetivo a alcanzar o un objetivo, una meta como institución cumplirla. Y de igual manera, como institución, esa experiencia la hemos obtenido durante todas estas actividades que incluso con apoyo de cooperación como el proyecto Prointegrado USAID y ahora también con cooperación alemana en cierta medida, podemos alcanzar esos objetivos como país, como instituciones. Entonces yo creo que sí es necesario que entremos siempre con esta relación interinstitucional, que incluso esa cooperación o esa colaboración entre instituciones para el cumplimiento de sus funciones, ya sea establecidas de manera institucionales o de manera normativas, ¿verdad? Siempre ha sido a través de también identificar esta parte de modelo de gobierno, de una buena gobernanza y también establecer que dentro de las instituciones reconocer ese espacio de interacción con el ciudadano.
Entonces, yo creo que sí es necesario siempre la interacción entre las instituciones en común para poder facilitar, para poder garantizar como sistema y responderle al ciudadano ante cualquier participación o necesidad que se plantee. Muchas gracias, Paola. Oscar, la pregunta plantea, ¿cómo propondrías que participe, por un lado, la sociedad civil, las organizaciones de sociedad civil, y por el otro lado, la cooperación internacional, en hacer estables, permanentes y eficaces los mecanismos de lucha contra la corrupción? Sí, la participación de sociedad civil en este marco, pues es primordial. Nosotros ahorita dentro del plan de ejecución de la política pública de prevención y lucha contra la corrupción, estamos en la fase de socialización de la misma. Estamos invitando a varios sectores para que den sus aportes correspondientes. Venimos trabajándolo desde el año pasado, tanto con gremiales, con sociedad civil, con las organizaciones no solo del Ejecutivo, sino que de todo el aparato gubernamental del país. Y en ese aspecto, pues la consolidación de todo este marco y de las buenas prácticas y también de las necesidades propias de cada uno de estos sectores plasmados en la política van a reflejar ese insumo para poder darle seguimiento a este gran marco que es prevención y lucha contra la corrupción. En cuanto a cooperación internacional, yo creo que es un punto medular, al menos aquí en Guatemala, supongo yo que en toda la región latinoamericana, pues redunda en lo mismo. Creemos nosotros que no solo la percepción de la población, sino que a nivel global de la cooperación internacional en ciertos puntos, pues es indispensable en varios temas. Uno de ellos, pues parte de la fiscalización también a nivel internacional y del seguimiento también de toda la estructura de mecanismos instalados en las convenciones internacionales que también reflejan ese apoyo internacional en muchas de las aristas que en el combate y prevención a la corrupción se da aquí en Guatemala. Otro aspecto también muy importante es las capacidades, no solo financieras, sino que también técnicas, los recursos humanos que también proveen y promueven la cooperación internacional, al menos a la Comisión Presidencial contra la Corrupción directamente a través de la Embajada Americana de dos agencias, una de ellas INL y la otra pues también AIDEB, ¿no? Que han venido trabajando con nosotros desde el inicio de la Comisión Presidencial y lo continúan haciendo. Hemos efectuado ya varios proyectos en conjunto y que van avanzando estos proyectos poco a poco y con esa orientación, ¿no? Que hasta cierto punto, pues, creo que la población se siente un poco más tranquila en ese aspecto de que tenemos también ese apoyo internacional para poder impulsar estas estrategias, porque así lo percibe la población también. Pero creemos nosotros que sí es muy importante y primordial que toda esa cooperación internacional venga a darse e instalarse aquí en nuestras instituciones. Aparte de esto, pues aprovecho y es algo que también a través de GIZ, pues estamos promoviendo esa socialización de una plataforma específica para dar un seguimiento oportuno a las instituciones gubernamentales a través de transparencia. Todo el tema de la información pública, de que las instituciones deben de darse, pues nosotros determinamos y pudimos detectar hasta cierto punto, sobre todo a través de las gobernaciones departamentales, que venían con déficit en este aspecto. Pero algunas de ellas sí planteaban una diferencia muy pronunciada y que vimos que estas que planteaban esa diferencia estaban siendo asistidas y pues apoyadas con cooperación a través de GIZ. Nosotros hicimos este acercamiento y vimos una plataforma instalada y que creemos que es una buena práctica para que las demás instituciones de gobierno, al menos pues nosotros en la instancia del organismo ejecutivo, deben de llevarse a cabo. Y en este sentido, este proceso lo vamos haciendo actualmente. Muchas gracias, Oscar. Ministra Matamoros, usted cierra este panel de discusión. Ayer que tuvimos la participación del fiscal Santos, él nos presentaba una lámina en la cual mostraba la diversidad de instituciones hondureñas que, integradas en un proceso de lucha contra la corrupción, nos hablaba, por ejemplo, de
intendencia de verificación, estoy hablando de verificación bancaria, hablo también de dirección de rentas internas o de pago de impuestos, catastro o registro de propiedad, registro de vehículos también. Nos decía él, integrando todos estos elementos y las funciones de todas estas instituciones, podríamos desarrollar una lucha contra la corrupción bastante más efectiva y completa. La sensación que nos quedaba a quienes estábamos en la audiencia o participábamos de alguna manera en el panel es que realmente hay un cúmulo de información que se termina concentrando en las personas que han dirigido la lucha contra la corrupción, que le pueden hablar a usted de métodos, por supuesto, de mecanismos para encubrir o lavar el dinero una vez que se ha producido el acto corrupto. La pregunta es, ¿cuánta coordinación y cuánto trabajo hay entre el ministerio que usted tiene a su cargo y ese acervo de conocimiento que se ha establecido en la fiscalía que dirige el señor Santos? ¿Hay cooperación mutua? Creo que es una excelente pregunta y es uno de los retos fundamentales que existe, esa coordinación y articulación entre todas las instancias que promovemos la transparencia y luchamos contra la corrupción. Quiero iniciar diciendo que cualquier instancia que busca la promoción de la transparencia es buena e importante para Honduras y es necesario que podamos trabajar de manera articulada. En el caso de la Secretaría de Transparencia, la Secretaría de Transparencia nace precisamente con ese objetivo, Juan Luis, de poder articular los múltiples esfuerzos que mencionaba usted, poder articularlos, fortalecerlos, porque sin lugar a dudas tenemos iniciativas importantísimas en los diferentes sectores de la sociedad que necesitaban tener mayor articulación y coordinación entre sí. Desde la Secretaría de Transparencia nosotros estamos siempre con las puertas abiertas para colaborar con los entes contralores del Estado, en este caso el Ministerio Público, en lo que se requiera y lo hemos manifestado desde el inicio. No somos un ente de investigación, no somos un ente contralor del Estado y en ese sentido somos extremadamente respetuosos de cuáles son las funciones y la potestad que tiene una institución dentro del Poder Ejecutivo que busca la transparencia. Eso es luchar por los controles internos, tener el uso de la tecnología para simplificar procesos, la idoneidad de los puestos de los funcionarios, eliminar la discrecionalidad del funcionario. Ese es el rol que juega la Secretaría y cuando la Secretaría pueda contribuir de cualquier manera con el Ministerio Público, en este caso con la Fiscalía que dirige el fiscal Santos, estaremos siempre anuentes en todo momento de poder hacerlo. Muchas gracias a la ministra Matamoros, muchas gracias a Paola Verdugo, muchas gracias al comisionado Oscar Dávila, también a Eduardo Borges, quien tuvo que separarse de este panel demasiado temprano, porque hubiera sido muy interesante escuchar la discusión, por ejemplo, que hubo podido establecerse entre la ministra Matamoros y él. Esta ha sido una excelente tercera actividad del primer Congreso Latinoamericano de Mecanismos para la Prevención y Combate de la Corrupción y la Impunidad. Los esperamos, por supuesto, hoy a las 2 de la tarde, hora de Centroamérica, para participar en la última actividad que habremos de desarrollar en este Congreso. Gracias a todos y con orgullo debemos decir, nuestra audiencia ha estado por encima de las 200 personas, muchos centroamericanos y muchas personas en el continente interesados en lo que se discute en este Congreso. Hasta la tarde.